Muy buenas tardes, Carlos Rentería, ex candidato al Senado por el Partido del Trabajo. Licenciado, llegó el documento completo de la propuesta del gobernador con sus 45 anexos, ¿no? ¿Qué dice el documento? Pues Llegó mira, a la Cámara de Diputados. Llegó a la Cámara, la realidad es que lo dejaron ahí pues orear un buen rato, se fueron prácticamente al límite de los 7 días que tenían para darlo a conocer a todos los integrantes de la legislatura. Finalmente se los mandaron por correo electrónico y les mandaron el documento principal, que finalmente es la propuesta de decreto, y los anexos que respalda y que muchos de ellos establece la ley que debe de contener esta iniciativa de decreto para el análisis y discusión de los integrantes de la legislatura. ¿Qué es lo relevante del documento? Mira, lo que voy a dar a conocer el día de hoy es con base sobre todo en el tema financiero, Sergio, que es lo que está en el campo de la legislatura. Y lo hago con total conocimiento de causa y es para que en un ejercicio inicial los integrantes de la legislatura, los 25, conozcan un resumen objetivo, aunque pudiendo venir de mí pudiera no ser considerado como objetivo, pero en esta ocasión voy a ser extremadamente objetivo con los datos que se contienen en el documento. No van a ser especulaciones, no van a ser datos que yo conozca, que conozco algunos, pero no los voy a involucrar en este análisis. Esta es información para que los 25 integrantes que nos quieran escuchar, que nos quieran recibir un análisis de un contador público, maestro en finanzas públicas por la Universidad Autónoma de Querétaro y pues prácticamente ya doctor en administración y que ha dedicado 25 años de su vida al análisis de este tipo de proyectos y a la administración pública. Y en el análisis, que hay que decirlo, es muy generoso, el que elaboró el documento financiero de parte de la Comisión Estatal de Aguas, y nos da datos muy relevantes que me parece que tienen que ser conocidos por quienes van a tomar la decisión. Okay. A ver, empecemos. El proyecto sí, como se ha estado comentando, unos dicen que son 10,000 millones, sale un video dice que son 35,000 millones, y sale la diputada del Partido del Trabajo y dice son 41,000 millones. Y luego hoy en la mañana conocemos la declaración del secretario de Finanzas que dice que todas las cifras son ciertas, y yo coincido con el secretario de Finanzas, todas las cifras son ciertas. Pues sí. ¿Sí? 9,000 cuesta, pero le pones el IVA y son 11,000. Primero mandaron las cifras sin IVA, entonces pues hay que sumarle las IVA. El proyecto en general, Sergio, el proyecto a los 30 años, sí cuesta a precios actuales los 41,000 millones que se dijeron en la legislatura. El proyecto en los 30 años. Claro. ¿Sí? La inversión inicial sí son los 11,000 millones de pesos que dice o que dicen la mayoría de la gente del gobierno del Estado. Pero el proyecto sí cuesta los 41,000. ¿Por qué mandan el proyecto hacia la legislatura? Porque queda claro que no solamente la legislatura debe de autorizar el capital inicial para el desarrollo de la infraestructura, que son los primeros 3 años y son estos 11,000 millones de pesos. Debe de autorizar el total del proyecto, porque hay pagos después de los 3 años de infraestructura, de la construcción del proyecto, vienen 27 años de pago que tienen que ser autorizados por la legislatura. Entonces, primera conclusión, el proyecto sí cuesta 41,000 millones a precios actuales, Sergio. Okay. Ya con IVA incluido. Con IVA incluido, con la referencia de que hacer a precios actuales va a ir siendo actualizado, dice el propia iniciativa de decreto, de acuerdo al índice nacional de precios al consumidor. Así es que si en algún momento se dispara este índice y se dispara la inflación, pues nos va a costar más. Nos va a costar más. Pero aparte eso lo dice el decreto. Esa es la ¿Hay deuda o no hay deuda? Mira, esa es una excelente pregunta para dejarlo claro. La deuda pública se diferencia de las iniciativas. El gobierno del Estado tenía 2 alternativas. Deuda pública, que ya vimos en el programa anterior, que tiene una capacidad de deuda limitada. Entonces recurre a una figura que se llama asociación público-privada, que no es otra cosa más que una figura jurídica que es una evolución de las concesiones. Es una concesión, dicho en palabras elegantes, Sergio. Okay. O sea, te asocias con un particular para que ese particular te preste un servicio a ti directamente como gobierno, dice la ley, o que se lo preste a un particular. En este caso se lo va a prestar al gobierno. ¿Sí? Okay. Pero tú haces con el particular, Sergio, un contrato de largo plazo. En este caso es a 30 años. Y te comprometes a pagarle cierta cantidad de forma anual, que se llaman
obligaciones de pago. Ok. Pero tú dime, ya hablando en sentido común, ¿sí? Si tú vas y le pides dinero al banco, pues le tienes que pagar, Pues ¿sí? Porque pues es deuda, ¿no? Y si tú firmas un contrato que te obliga a 30 años a pagar, se llama obligación de pago. Dime en el sentido común si no es lo mismo. Pues es exactamente lo mismo. Digo, para nuestros amigos que nos están escuchando, es como ir al banco y pedirle dinero para comprar un iPhone. Pues te presta el dinero y vas y compras el iPhone, ahora se lo debes al banco. O es ir a estas empresas de telefonía y sacarlo con un plazo forzoso. ¿Sí? Lo mismo. Es exactamente lo mismo, te dan el teléfono y firmas un contratito por 36 meses. A ver, záfense de ese contrato. Pues no se puede porque está igual que esta situación. Dice, efectivamente, no es una operación de deuda, es una operación de obligación de pagos, pero es por 30 años y es por los 41,000 millones de pesos. En el sentido común de los legisladores y de la gente que nos esté escuchando, díganme si no parece lo mismo. Bueno, no parece. Quizá es lo mismo, ¿no? Pero esos 41,000 se van a ir elevando, depende del índice de, o sea, ¿es fluctuante los intereses que se pagan o las cantidades que se pagan? Mira, aquí es otro dato bien interesante. Se supone, Sergio, que tú recurres a la iniciativa privada porque dices yo no tengo dinero. Entonces te asocias con alguien que tiene el dinero. Eso es lo que nos dice la lógica, ¿no? Claro. Yo tengo un proyecto para desarrollar, pero no tengo el dinero, entonces busco a la iniciativa privada que tenga el dinero. El que tiene el capital. ¿Sí? Pero lo que nos dice el proyecto financiero es que lo único que le van a pedir al concursante que gane, Sergio, es que tenga aproximadamente 500 millones de pesos de capital. Ok. Va a decir, oye, ¿y de dónde va a sacar los 11,000 millones que se requieren para la inversión inicial? Pues si nada más le estás pidiendo, según estos documentos, que tenga 540 y tantos millones de pesos de capital. Es que el particular va a ir a pedir un crédito por lo que le falta. Y aparte sus socios, fíjate, los socios de la propia empresa, en vez de aportar capital, según este documento, le van a prestar a la sociedad. O sea, le dejan o sea, le dicen hasta cómo hacerlo, pues. no, a ver, tú dices, bueno, yo necesito 11,000 millones de pesos para arrancar el proyecto, pues me asocio con una empresa que los tenga. No, lo que dicen es, esta empresa que va a entrar, porque pues, por lo menos así van a sacar, entiendo, el concurso, le van a permitir que entre con 500 millones de pesos de capital. Y le van a permitir que los socios no inyecten capital, sino que le presten a su propia empresa otros 1,600 millones de pesos. Con lo cual ya no es capital de riesgo, Sergio. No están arriesgando su capital porque al no ser aportadores de capital los socios, sino prestadores del dinero, entonces ellos cobran como si fueran un banco. ¿Sí? Y no obstante eso, le autorizan para que el 80% del proyecto vaya el particular y pida dinero prestado a un banco. Entonces, ¿con quién estamos pensando asociarnos? Con alguien, uno, que no tiene el capital y que va a recurrir a la deuda. Y no estaría mal hasta ahí, Sergio, sino es que todo el costo de la deuda que va a tener este particular, adivina en dónde lo carga. ¿Dónde? En el proyecto. ¿Sí? O sea, de los 41,000 millones de pesos que va a costar el proyecto en los 30 años, 20,000 millones de pesos es servicio de deuda. Y no lo digo yo, lo dice el documento. Entonces, o sea, 20,000 millones vamos a pagar de intereses. Servicio de deuda es el pago de los intereses más el pago del capital. Pero más o menos va mitad y mitad. Que si tuviera la empresa con la que se pretende asociar, y eso es algo que se puede corregir en la licitación, es algo que se puede corregir. Eso es un atento llamado a revisar este tema. ¿Sí? Porque si no, la realidad es que para el inversionista, Sergio, se convierte en un negocio, lo que conocemos quienes hemos hecho inversiones, de saliva. ¿Sí? Porque te dan los contratos, un contrato que ya analizaremos el decreto que mandó el Ejecutivo a la legislatura, vas y corres a un banco, te presta el dinero
Y entonces tú que eres el particular y yo que soy el gobierno, me cobras todo lo que el banco te cobra a ti por ese crédito, más aparte tu utilidad. Entonces, con todo respeto, ¿para qué te necesito? Pues mejor voy al banco de forma directa, ¿no? Es posible que inclusive la tasa de interés sea menor de la que le cobre a un particular del dinero que le cobre a las entidades públicas. ¿Eso dice el documento? Eso dice el documento. O sea, el documento lo que dice es que cuando lancen la convocatoria, tienen que pedirle ciertas características financieras a los concursantes. Y a los concursantes, según lo que dice el documento, les van a pedir una corrida financiera de esta naturaleza. Van a decir, pues acredita 500 millones de capital y luego acredita que los socios le puedan prestar a su propia empresa otros 1,200, entonces ya tienes 2,000. Pero para llegar a los 11,000, te voy a autorizar que vayas al banco y pidas un crédito senior por 9,000 millones de pesos. Y luego en las corridas financieras, en donde tú me vas a cobrar a mí, te reconozco todos los gastos financieros del endeudamiento que tú tuviste. Ok. Pues. Ahora, ¿de dónde va a salir el dinero? O sea, esa es la otra. Dicen, bueno, pues más o menos, dice que va a surtir litros más, litros menos, 56 millones de metros cúbicos al año. Lo que va a salir de agua tratada, entiendo que óptima para consumo humano. ¿Y a cuánto se le va a vender a los queretanos? Y dice que se le va a vender a 45 pesos metro cúbico en promedio. ¿Oye, cómo se cobra? Bueno, pues en los propios documentos de la Comisión Estatal de Agua, fíjate lo que dice los documentos de la Comisión Estatal de Agua, dice que hoy hay 704,000 tomas domiciliarias, en general, de las cuales domésticas son 654,000. O sea, el 94% de las tomas que tiene la Comisión Estatal de Aguas en este documento, el 94% van a las casas. Okay. ¿Cuánto paga en promedio cada casa por metro cúbico? 13 pesos con 56 centavos, Sergio. Okay. 13 pesos con 56 centavos. O sea, ¿no la van a subir? Dicen, esa es una duda razonable, dicen que en promedio va a costar 45 pesos y que esto no representa un incremento con las tarifas de hoy. Eso dijo ayer el de la CEA. Eso es lo que dice el vocal ejecutivo de la CEA. Lo que dice su documento es que hoy el 94% de los queretanos está pagando 13.56 pesos por metro cúbico con sus propios datos. Y el propio documento dice que el acueducto está preparado financieramente para cobrar 45 pesos en promedio por metro cúbico. Entonces, pues medio ya no da. No, pues tiene que haber un incremento por lo menos. Fíjate que lo interesante de este asunto es que los que hoy sostienen que no va a incrementar, como este proyecto en construcción es a 3 años, no van a estar, Sergio, cuando haya que dar explicaciones sobre el proyecto de si se incrementó o no el agua. Por eso digo que este documento fue excesivamente generoso. Yo creo que sinceramente el que lo elaboró sabe la realidad del proyecto y dejó muchas, pero muchas pistas, señales, documentos, palabras en negrillas. Prácticamente Sergio le puso flechas para los que nos íbamos a dedicar a analizar este documento, darnos datos tan relevantes como este. Okay. ¿Sí? Fueron excesivamente generosos en dar información. Ese es un anexo de los 45. Este es un anexo de los 45. Que tiene que ver más bien con el tema financiero. Pero fíjate, si tú dices, bueno, van a recibir 56 millones de metros cúbicos al año y la van a vender en 45 pesos. Entonces, es un montón de lana, ¿no? Son como 2,000 y tantos millones de pesos los que van a recibir. Y cada año en promedio, o sea, durante los 27 años restantes, vamos a esa cifra, los queretanos vamos a estar pagando cerca de 1,500 millones en promedio al año, 1,502 con IVA. O sea, imagínense 27 años, 1,500 millones de pesos al año. Entonces, lo que dijo el Poder Ejecutivo en días pasados, dice, pero no están considerando que sí vamos a vender el agua. Bueno, pues si la venden a 45 pesos
por el monto de los 56 millones de metros cúbicos, pues más o menos les da como 2.200 millones de pesos. Dices, pago 1.500 millones, pero cobro 2.000 y cachito. Pues es buen negocio, ¿no? Parecería que es un excelente negocio. Nada más que no toman en cuenta el siguiente dato que también nos dan en este documento. Muy generoso, por cierto, y se le agradezco mucho a quien elaboró el documento. ¿Qué nos dicen? Que la eficiencia está en el 59%. ¿Sí? ¿Qué quiere decir la eficiencia? Pues quiere decir que no todo lo que sacan cobran. Hay una cartera de vencida del 49%. Pues, o fugas. O sea, el agua que salga del sistema, digo, para números más, números menos, démosles 60% se va a cobrar y el 40% en algún lado se va a quedar. ¿Sí? Entonces, por eso dicen, nada más vamos a recaudar vamos a recaudar, y aquí lo dice con precisión, ahora sí traje mis notas, Sergio, porque me parece que son datos interesantes. Dice, vamos a recaudar 1.540 millones de pesos. O sea, reconocen que son ineficientes, hasta en su propio documento. Reconocen que van a cobrar 1.540 millones de pesos porque el nivel de recaudación es del 59%, el 60%. Entonces quiere decir que nada más van a cobrar el 60%, que son 1.540 millones, y van a tener que pagar 1.502. Por eso ellos dicen que pues se paga solo. ¿Sí? Nada más que el costo del agua lo van a tener saliendo del tubo del Batán. ¿Qué falta, Sergio? Pues, los costos de distribución, los costos de la facturación, los costos de cobro, ¿no? Cuando dice el vocal ejecutivo, no se va a privatizar el agua, fíjate nada más lo que dicen, no se va a privatizar. Va a suceder, creo que algo que todavía tiene condiciones más desfavorables para los queretanos. Si privatizaran el agua, entonces los del Batán tendrían que limpiarla, distribuirla, Sergio, ¿sí? Cobrarla, tapar las fugas, absorber la cartera de la gente que no les pague, ¿sí? O sea, toda la operación. ¿Sí? Eso sería la concesión. Pero dicen, no, yo te pago los 1.500 millones de pesos al año por el agua que me surtas. Lo que yo haga con el agua después ya es mi problema, y sabemos que tienen un nivel de eficiencia del 60%. Entonces, la CEA va a tener gastos de distribución, la CEA va a tener gastos de facturación, la CEA va a tener gastos de administración, la CEA va a absorber los costos de las personas que desafortunadamente caigan en mora, ¿sí? Pero no se privatiza. ¿Qué es lo que sí se privatiza? Pues que le vamos a tener que comprar prácticamente el 30% del agua a una persona, a una empresa privada, que por cierto no invirtió su capital, sino su capital está siendo prestado. A ver, en la reflexión viene, este análisis que haces es producto de esos documentos que llegan a la legislatura y que ya son compartidos por los 25 legisladores. Es correcto. ¿Va a haber una reunión con el vocal? Yo creo que ha habido varias voces que dicen que tiene que haber una reunión con los desarrolladores del proyecto. ¿Sí? Yo creo que los diputados tendrían... Fíjate que hay ocasiones que siempre es muy curioso, ¿no? Este es un tema del Ejecutivo versus el Legislativo, no porque estén peleando, sino porque es una propuesta del Ejecutivo puesta sobre el Legislativo. Pero el Ejecutivo no va a estas comparecencias. Él no es el que expone. ¿Quién es el que expone? Sus técnicos. Tiene un equipo, ¿sí? Que lo respalda, que lo coachea y que le dice las cosas y lo manda. Pero aquí los diputados, por lo menos lo que yo he visto, es que ellos se presentan solos y no están obligados a ser expertos en todo, Sergio. ¿No les permiten entrar con sus asesores? Pues en algunos casos yo quisiera pensar que no se los permiten o ellos no los invitan, pero de que tienen gente capaz que los rodea ahí, pues si el Ejecutivo lleva a sus técnicos, pues que los diputados tengan un equipo técnico para que pueda hacer un discurso entre pares. Y si no va a ser entre pares, pues entonces que sea el Ejecutivo del Estado versus los diputados hablando el proyecto, ¿no? Porque si no, me parece que
esas comparecencias se convierten en lo que siempre ha sido en la legislatura, Sergio, en los 25 años que tengo de darle seguimiento a este asunto, en donde va el técnico y les da los datos a los diputados que quieren escuchar, y los diputados rara vez tienen la información necesaria para poder refutar un dato. Digo, no todos, pero es algo muy común. ¿Este documento está bien hecho? Yo creo que está bien elaborado. Yo creo que tiene datos bien interesantes. Datos que, por ejemplo, llegan a este tipo de conclusiones, datos que tuvieron que ser transparentes, otros que ya no los dieron relativamente procesados, pero me parece que tiene la información suficiente para una toma de decisión. 3 grandes mitos. ¿Es deuda o no es deuda? Pues ya explicamos la diferencia entre deuda y obligación de pago, que en el sentido común de la gente, pues es prácticamente lo mismo. ¿Se privatiza o no se privatiza? Pues se privatiza a quien le vamos a comprar el agua, ¿sí? Y la parte de los costos la sigue teniendo la Comisión Estatal de Aguas. Mejor que se privatice. Pues parecería que por lo menos tiene más riesgo la empresa. ¿Va a subir o no la tarifa de agua? Ya no lo contestó el propio documento. Hoy el 94% de las tomas pagan el 13 pesos por metro cúbico y dicen que en promedio van a pagar cerca de los 45 pesos por metro cúbico, ¿no? Con esta información y con este desglose, desde tu perspectiva y que tienes o que integras un instituto político identificado con la izquierda, ¿esto es compatible pues, con su manera de pensar? Mira, sí es cierto que la doctora Claudia Sheinbaum se ha pronunciado porque una forma de hacer infraestructura es el tema de las asociaciones público-privadas. Eso es cierto. Está en su diario y lo ha manifestado en diferentes foros. Pero hay de asociaciones público-privadas a asociaciones público-privadas, porque el decálogo que dice o que firmaron los funcionarios de Morena en funciones, no recuerdo si es el punto 9, dice que no se tienen que privatizar los servicios públicos, al contrario, hay que fortalecerlos. Entonces, ahí me parece que hay un tema de contradicción. Yo creo que las asociaciones público-privadas son buenas, ¿sí?, si mejoran el servicio y si disminuyen los costos. Creo que no hay que negarse a la parte del capital privado en la prestación del servicio público, pero no para que sea más caro, ¿sí? Te voy a dar un dato, ¿sí? Las obligaciones de pago de este proyecto hablan de 1.500 millones de pesos. El propio proyecto reconoce que hoy hay 2 proyectos parecidos, uno de una planta de tratamiento y otro del acueducto 2, que son, Sergio, de 670 millones de pesos. Pues quiere decir que hoy el acueducto 2, que surte una cantidad similar a la que va a surtir este nuevo sistema, es por lo menos el 40% del costo de lo que hoy representa este proyecto. O sea, traer el agua de la sierra representa 670 millones. Sí, es que son 2 proyectos, ahí no lo diluye, dice que hay una planta tratadora que está concesionada. Y ¿Que es la de Corregidora? No recuerdo si es la de Corregidora o la de San Pedro Mártir, pero es una planta. Y el acueducto 2. Los 2 dan 670 millones de pesos. Pero como esas 2 concesiones se van a terminar y se van a sustituir por este nuevo sistema, dice, pues nos ahorramos 670. Pero ¿dónde está el ahorro si cuesta 670 lo que estoy pagando actualmente y el nuevo pago es de 1.500 millones? O sea, hay 900 millones de pesos más, Sergio. Si tú ves el estado financiero de la Comisión Estatal de Aguas, para poder hacer ese diferencial necesitarían hoy tener un sobrante de 900 millones de pesos que no lo tienen, Sergio. En el estado financiero no aparece que cada año le sobren a la CEA 900 millones de pesos. Con otro riesgo, el anuncio del gobierno del estado, Sergio, dice, es que con este proyecto se liberan recursos para llevar agua para todos. Este proyecto lo que sustituye, o por lo menos financieramente lo que sustituye, es únicamente el agua que está trayendo el acueducto 2. En montos es lo mismo, son 50 millones de metros cúbicos, o 128 mil litros por segundo, ¿no? Hablando de litros por segundo. No amplía la capacidad, no hay más litros de agua para darle a la ciudad. Pero si aparte de eso le quitas 900 millones de pesos adicionales a la CEA,
para pagar los nuevos compromisos, cuánto dinero le va a quedar para hacer infraestructura para Santa Rosa Jáuregui, para el resto de los municipios, que ya no solamente están pidiendo agua, Sergio, están pidiendo la infraestructura para tener agua. Ok. Con este documento, ¿sí crees que tengan los suficientes elementos los diputados para tomar una decisión? Pues mira, ya se los dimos. Estamos abiertos a que si nos invitan y se hacen algún foro de diferentes expresiones, tanto financieras, técnicas y todo, nosotros deseosos de participar. Escuché a alguien del Poder Ejecutivo diciendo, esto ya tiene el aval financiero de la Universidad Autónoma de Querétaro. Pues revisé el documento, ¿no? Dije, bueno, pues vamos a revisar qué es lo que dice. ¿Quién es el que le dio el aval? ¿Quién es el que entregó el aval? Y no es un documento, es un peritaje, digo, para que no vayan a confundir a los diputados de decir, ya tiene financieramente el visto bueno de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Querétaro, que aparte soy orgulloso egresado de ahí. Lo único que hace el documento es que la ley les pide, Sergio, un peritaje en donde diga que los pagos no sobrepasen el 25% del monto de la inversión pública productiva que tenga que invertir el Estado en los próximos años. Dicho de otra cosa, si vas a pagar o vas a tener deuda o obligaciones de pago, que para el caso es lo mismo, ¿sí? Que esto no sea el 25% de lo que tienes que construir en obra social al año. Bueno, entonces, pues en algunos casos en el dictamen que hace la universidad llega al 23%, al 22%, pero dice, nunca se pasa de la quinta parte. Eso es lo único que opinó la universidad. La opinión de la universidad no es sobre la viabilidad financiera del proyecto, para que no los vayan a confundir y los vayan a marear con el hecho de que la Universidad Autónoma de Querétaro ya dijo que financieramente es viable. No, solamente emitió un peritaje en el que dice que los pagos no van a sobrepasar durante todo el periodo de los 30 años el 25% del gasto que tiene el gobierno del Estado para obra pública. ¿Este es un requisito que pide la ley, que la universidad haga ese peritaje? No, dice que tiene que ser peritaje por expertos. Okay. El gobierno del Estado decidió que el peritaje lo hicieran. Porque me recuerdo que cuando sustentaron la deuda, esa de 3.300 millones, el señor Vivanco fue el que firmó el peritaje. Pues ahora lo hace el mismo director, pero creo que fue extremadamente cuidadoso en pronunciarse, nada más en lo que le pidieron que se pronunciara, no en este documento. Okay. ¿Sí? A ver, me queda claro que fue un análisis, me queda claro que lo que nos estás diciendo, pero ¿qué políticamente tiene que pasar para que los señores legisladores lo aprueben? Pues mira, yo creo que tendrían Son 17 votos, ¿verdad? Tienen que tener los 17 votos. Me parece que lo que necesitan es la información. Yo no coincido, la verdad, Sergio, no coincido. Aparte está técnicamente mal dicho cuando dicen que esto no se politice. No, pues todo se politiza. O sea, lo hemos dicho aquí en varios programas, politizar es llevarlo a la gente. Es volver a un asunto público, politizarlo es hacerlo público. Quizá lo que se refieren los que han dicho que no se politice es que no se partidice, que eso es diferente. Pero aún así yo creo que sí se tiene que partidizar porque esto responde mucho a las plataformas ideológicas de lo que representa cada partido en el escenario político de Querétaro. O sea, sí influye la forma en la que pensamos y la forma en la que podemos armar una solución diversa. Y te lo voy a poner como un escenario prudente. Los municipios son los obligados a dar el servicio de agua. Los municipios, Sergio. Aquí los municipios le ceden a la Comisión Estatal de Aguas la facultad, al declararse que no pueden hacerlo ellos, para poderlo, que la Comisión Estatal de Aguas lo haga. Y fíjate que voy a citar el caso de un panista. Cuando se vino el primer problema del agua del Acueducto 2, el municipio de Querétaro pidió prestado 400 millones de pesos, Sergio, para el acuaférico. ¿Con Armando Rivera? Con Armando Rivera. O sea, esta forma de distribución de agua que tiene hoy Querétaro no se podría concebir sin la participación del municipio de Querétaro en aquel entonces. Okay. ¿Sí? Entonces, ¿los municipios le pueden entrar? Claro que le pueden entrar. Por supuesto que, fíjate nada más lo que pudiera hacer. El gobierno del Estado no tiene capacidad crediticia. Supongamos que el proyecto técnicamente es viable. No me voy a meter en ese asunto, que hablen los técnicos del agua, que sean viables. Y son los 10,000 millones de pesos, 9,000 y tantos masiva. Es a 3 años, Sergio.
Entonces quiere decir que cada año necesitamos conseguir 3,000 millones de pesos. ¿Qué los municipios de Querétaro, Corregidora y El Marqués no nos pueden ayudar con capacidad crediticia para conseguir los 9,000 millones? Ellos sí tienen capacidad de endeudamiento y claro que pueden llegar a esa capacidad. Y entonces, al momento de cobrar el agua, mejor le pagamos a los municipios el crédito. Y todo queda en casa. ¿Sí? O sea, cuando el gobernador dice soluciones, aquí tiene una. O sea, el Marqués es muy solvente. Al Marqués le sobran entre 800 y 1,000 millones de pesos al año que no saben qué gastarse. El municipio de Querétaro tiene 8,000 millones de pesos y el municipio de Corregidora también es muy solvente. A ver, hagamos una corrida financiera y veamos entre la capacidad crediticia de la CEA, que la tiene, la capacidad crediticia del Marqués, de Corregidora y de Querétaro, y en serio que encontramos los 9,000 millones de pesos. Y te voy a decir otro gran tema. Se le da la facultad al concesionario, bueno, al asociado público-privado, de que él contrate las obras a los precios que él quiera. Entonces te va a decir, pues esta obra a mí me costó tanto y eso es lo que me pagas. Y te la va a poner en el cargo financiero. Si lo hiciéramos como una aportación de los municipios, pues entonces nos vamos por las leyes y hacemos los concursos y te juro que el proyecto no cuesta 9,000 millones masiva. Te apuesto que cuesta menos. Y tenemos 3 años para hacerlo. Y un pequeño recorte que haga el gobernador, porque ahí te va otra propuesta. Cuando dice el Poder Ejecutivo, pues que los diputados me hagan una propuesta. Híjole, ¿qué me gustaría decirles a los diputados? Reconstruyan el presupuesto. Claro. ¿Sí? Pues ellos tienen la facultad, Sergio, por Dios. Ellos pueden en noviembre, diciembre, decirle al Ejecutivo, oye, recórtale aquí, y recórtale aquí, y recórtale aquí, y ya ahí tienes los 3,000 millones de pesos del primer año de esta inversión, más las aportaciones de los municipios. Imagínate que le recortan al Estado 1,500 millones y cada municipio pone 500 millones. Tenemos lo de la inversión del primer año. ¿Y quién tiene la solución? Los diputados. Pues los diputados son los que aprueban el presupuesto. ¿Qué tiene que pasar? Yo creo que tiene que pasar que yo coincido con quienes han hecho ya desde hace un tiempo, que son sobre todo las ambientalistas, porque pues esto no es nuevo, que tiene que haber un tema de parlamento abierto. Debe de haber un parlamento. Debe haber un parlamento abierto. Está incorporado en la Constitución. Yo coincido con quienes dicen que no está reglamentado. Pues sin reglamento, Sergio. Yo creo que hay que hacerlo y hay que escuchar todas las voces. Pero yo creo que soluciones financieras hay, creo que recurso hay, creo que no le deberíamos de tener miedo a un tema de deuda si es para un servicio y si los acreedores son entidades públicas, no privadas. ¿Tú observas que esta propuesta llega tarde en el sexenio de Curi? Pues mira, yo lo que veo del sexenio es que nos han estado apurando con cosas que todas son urgentes. Nos dijeron la 5 de febrero es urgente y hay que hacerlo. ¿Sí? Y lo hicieron pues en abonitos, ¿no? Porque pues, fue proyecto de llave en mano que todavía estamos pagando. No bien habíamos terminado pensando que esa era la urgencia o la prioridad cuando nos dijeron no, es lo eléctrico. ¿Sí? Pero ya no hay dinero, entonces hay que pedir dinero prestado y la legislatura dijo, van los 3,300 millones de pesos. Pues ahora resulta que la urgencia o la importancia o el verdadero proyecto trascendente no era ni la vialidad, ni la electricidad, sino que es el agua. Entonces, me parece que son crisis artificialmente creadas para orillar a decisiones de último minuto. ¿Sí? Yo no coincido con quien dice, oiga, pues que ellos presenten una propuesta. Yo aquí ya puse 2 propuestas financieras adicionales que si me lo permiten en un foro de Parlamento abierto lo voy a sustentar ya con cifras de que se puede. Pero pues los diputados no podrían hacer una propuesta de esto porque no tienen una CEA, porque no tienen el recurso, porque no pueden hacer estudios técnicos, porque no pueden ingresar a los lugares, porque no tienen facultades ejecutivas, Sergio. Entonces, ¿es una trampa? Es una trampa. O sea, decirles, pues yo pongo pero si ustedes tienen otro proyecto, pónganlo sobre la mesa.
Pues no, porque no tienen, inclusive estarían violando la ley. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? O sea, por ejemplo, el presupuesto de egresos, nada más la ley dice la puede presentar el Ejecutivo. La legislatura nada más validará y hará las recomendaciones y las adecuaciones correspondientes, pero el Ejecutivo, el legislativo no tiene la facultad de proponer, porque no tiene facultades ejecutivas. O sea, un legislador no puede ir a la CEA a decirles, elabórenme este proyecto. Pues no. No lo puede hacer. Entonces, ¿quién es el encargado de poner las cosas sobre la mesa? El Poder Ejecutivo, es parte de su función. Pero yo creo que al poner un solo proyecto, lo que los está dando es decir, ¿estás de acuerdo conmigo o no? Oye, ¿cuántos proyectos analizaste, ciudadano? ¿Crees que esto se resuelva por la vía otra vez de la negociación política oscura? Pues mira, no lo sé, yo esperaría que no. ¿Existe, Sergio? Pues tampoco somos inocentes. Tampoco somos inocentes. Creo que esto, pero fíjate, va a ser algo bien, bien interesante. Y te voy a dar una reflexión que ya nos pasó. Nos pasó cuando yo militaba en el PRI y fue muy doloroso. Y esto va para quienes no vivieron en ese momento crítico de Querétaro, porque ni siquiera vivían en Querétaro. ¿Sí? Además, ¿sí? El Acueducto 2 se aprobó por la legislatura en el 2006, se licitó en el 2007 y se puso en funcionamiento en el 2011. Para el 2011, José Calzada ya llevaba 2 años. A José Calzada, Sergio, le tocó el incremento del agua. Todo eso que dijeron cuando contrataron el Acueducto 2, que no iba a pasar, que no iba a subir el agua, que no se privatizaba, el discurso es exactamente el mismo, le reventó políticamente a José Calzada. Y para darle viabilidad a la CEA en ese entonces, tuvo que subir el agua. Y lo tuvo que subir en las colonias populares, Sergio. En ese momento yo militaba en el PRI y me tocó parte de la coordinación del 2012. El 2012 lo perdimos, Sergio, por las incrementos del agua. Y eso no me van a dejar mentir. En ese entonces era Braulio Guerra el presidente del partido, y nos pegó duramente en la calle. A pesar de que se había quitado la tenencia, la gente no nos perdonó lo del agua. ¿Sí? Y se perdió. Se ganó el municipio de Querétaro, pero se perdió Corregidora, se perdió el Marqués, se rascó San Juan del Río, Sergio, y perdimos una cantidad importante de distritos que se habían ganado en el 2009. El 2012 fue la derrota del PRI, que terminó convirtiéndose en la entrega del 2015 que ya analizamos en otra ocasión. ¿Te acuerdas que hasta perdió Juan José Ruiz, que era el niño consentido del gobernador? El delfín. Ahora, ¿qué va a suceder con esto, Sergio? En términos de quien le estén apostando a la política oscura. ¿Sí? ¿Quién crees, si gana, como todo parece indicar en los números, si gana un gobierno de la 4T, ¿sabes cuándo va a reventar esto? Pues en la mitad de sexenio. En el segundo año del siguiente. Están hablando de que es 2026, 2027, 2028 y un pedacito del 2029. En el 2029 entra la operación y van a tener que subir el agua. Un año antes del proceso electoral está planeado, Sergio, idénticamente igual este ejercicio para incidir en el proceso electoral del 2030. Por favor, diputados, por favor, aspirantes al gobierno del Estado de la 4T, por favor, véanlo así de clarito y veamos y conozcamos la historia, güey. Esto tiene un dado cargado de veneno para la elección del 27 y para la elección del 30. ¿Crees que se doblen los diputados de la 4T y que aprueben esto? No, yo confío en que si deciden aprobarlo, van a dar elementos suficientemente convincentes para decir por qué lo aprobaron. No, bueno, después de lo que acabas de decirnos, pues deben ser demasiado convincentes. Pues deben de decir cosas que estén basados en los documentos y que pues convenzan a la base, primero a su base militante, segundo a su base simpatizante y segundo a la ciudadanía en general. La diputada del PT, ¿cómo crees que se tiene que reaccionar? Está estudiando el expediente. O sea, yo creo que ella, como todos los demás, tiene que hacer un análisis minucioso y también una valoración. Por eso digo que también tiene que ver con la partidización, con el análisis de cuál es tu ideología. Y yo creo que falta esa gran escucha del Parlamento abierto, Sergio, en donde
se puedan escuchar diferentes voces y creo que les puede dar mucha claridad a todos, inclusive al propio gobierno del Estado. Yo creo que deberíamos de promoverlo, ¿no? Sí. Hay que promover un parlamento abierto. Un parlamento abierto, sí. Las ambientalistas ya mandaron la solicitud al Ejecutivo, basadas en el de Casus, no me acuerdo del test, pero pues escuchar, ¿no? Bien. Aparte que, ya de colofón te comento que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tratándose de temas ambientales, Sergio, es muy dura y ha fijado una posición muy clara que dice que los procesos que tengan una gran afectación ambiental a una gran cantidad de gente de la población tienen que ser ampliamente socializados y hacer consultas muy amplias. Entonces, me parece que este es un tema de esta naturaleza. Imagínate que podríamos hacer la reflexión y decir, a ver, creo que puede haber una corrida financiera diferente. A lo mejor coincidimos en el proyecto, ¿sí? Cuando lo expliquen los técnicos y todos los técnicos digan, creo que es lo más recomendable. Creo que en el futuro, este tipo de proyectos de agua reciclada va a ser el futuro, eso sí lo creo. Este ya es el futuro, no lo sé, no lo tendrán que decir los técnicos. Oye, ¿hay alternativas financieras para poderlo hacer? Esa es mi participación y yo creo que sí las hay. Okay. ¿Sí? Estamos hablando de lo financiero y si ves y observas posibilidades de hacer una contrapropuesta. Una contrapropuesta financiera, desde luego que la hay, la estamos preparando y me parece que esta propuesta financiera tiene que ser suficientemente creativa y tiene que ser a través de los municipios, que aparte son los obligados de prestar el servicio. ¿Basado en qué? En que no le están pidiendo grandes cantidades de capital al inversionista, sino que le está entrando, Sergio, con el 5% del capital que se requiere y todo lo demás es financiado. Pues entonces mejor hagamos el tema financiado con el Estado, ¿no? Pero sobre eso va la propuesta. No le tengamos miedo a la deuda con un tema tan interesante como el agua, pero no con privados. Tan necesario, ¿no? Porque es el futuro. Te agradezco mucho, licenciado. Gracias, Sergio. Buenas tardes. Hasta luego.